¿Qué tal están? Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bienvenidos una semana más a Tele7, con ánimos, con fuerza, han visto, Aquí tono de voz elevado porque afrontamos una semana en la que esperamos que ya hayamos llegado al alza y empiece la bajada o empiece la meseta y luego la bajada, no sé. Esto es como un déjà vu, esto ya lo hemos vivido, ¿verdad? Bueno, pues según los expertos, ahora estamos viviendo las consecuencias de la Semana Santa de este año 2021, luego viviremos las consecuencias de la fiesta del Día de la Madre, que será el primer domingo, el día 1 de mayo, algo así, y luego pues viviremos las consecuencias de no sé qué. Tenemos muchas cosas que contarles, muchas de ellas de sanidad, también, ojo, a ver, en Madrid, la ministra de Hacienda, ya saben, esta que solemos poner, María Jesús Montero, ha convocado una reunión de expertos. El objetivo, reforma fiscal. Dicho el lenguaje que todos entendemos, subida de impuestos. Entonces, ha dicho, voy a reunir un comité de 17 expertos para hacer una reforma fiscal adecuada. Todos entendemos que nos van a subir los impuestos. Esto lo vamos a tener muy, muy clarito. Por cierto, que los expertos son en su gran mayoría profesores de universidades del Estado, pero yo he leído la lista de los profesores y no hay ninguno de ninguna universidad vasca. Que me corrija alguien, por favor, si me equivoco, pero he visto de la Universidad Juan Carlos I, Pompeu, o sea, de Barcelona, de Galicia, de Castilla y León, Castilla-La Mancha, de Madrid, de Cataluña, y he mirado así por encima el listado de los nombres de los expertos, no he visto ningún profesor de economía de la Universidad del País Vasco ni de la Universidad de Deusto. Y digo yo, pues sí, supuestamente aquí tenemos expertos y además gente que sabe mucho, mucho de estas cosas. Bueno, será noticia durante toda esta semana, hablaremos de ello, hoy solamente se lo avanzo así, Dicen que el objetivo es aumentar la recaudación. Claro, no hay dinero. Pues eso, si es que aumentar la recaudación no hace falta que nos lo digan, ya sabemos que cuando nos suben los impuestos es para aumentar la recaudación en la que pagaremos justos por pecadores, es decir, o sea, todos los de a pie. Nosotros tenemos un lema que dice, los ricos no pagan, y ellos se piensan que subiendo los impuestos a los ricos van a recaudar más. Pues no, nos van a subir a todos nosotros. Y digo yo, a lo mejor había otras soluciones, Por ejemplo, háganme el favor de mirar en casa a ver cuántos diputados hay en el Congreso, cuántos senadores, cuántos ministros, viceministros, asesores, directores, etcétera, etcétera. A lo mejor ahí se va mucho dinero de recaudación. Shh, no se lo digan a nadie, Bueno, una conversación que hemos mantenido aquí en grado de confianza, ya saben que estamos en el nivel de riesgo extremo, a nivel de Euskadi. Ya saben que Álava y Guipúzcoa están en nivel rojo, Vizcaya puntito, y que han aumentado los municipios en los que hay restricciones perimetrales, es decir, que están en nivel rojo por superar los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Algunos de los nombres ya de estos municipios ya se los han avanzado mis compañeras, Guecho, Portugalete, Sestao, Musquis, además de Bilbao, que era el municipio, digamos, más importante y que se preveía. Pero bueno, yo también he querido apuntar pues todos los que había de Vizcaya, porque igual nos ven desde otras localidades y tienen interés por saberlo. Pues venga, vamos con ellos. Son 23, se los voy a leer así como por orden alfabético y rápidamente. Amoroto, Achondo, Berriatúa, Berriz, Bilbao, Fruit, Artiaga, Guecho, Gizaburuaga, Igorre, Larrabechu, Loiu, Mañaria, Mendata, Morga, por cierto, Morga con 2.325 casos. Después de Morga le sigue Musquis, que estuvo en el nivel rojo, lo abandonó y vuelve a entrar. Ondarroa, que también, desde que entró en el nivel rojo, no sale. También está con 1.000 y pico. Orozco,
Plencha, Portugalete, Sestao, Zaldívar y Zamudio. Este es el listado de los 23 municipios vizcaínos, algunos de los cuales están viendo ahora en sus pantallas, que tienen confinamiento perimetral. Les animamos también pues, a visitar la página web del Gobierno vasco pues, para ver cuáles son las limitaciones. Pues la práctica de actividad deportiva pues que quedaba limitada, con cierre de vestuarios y de las duchas, solamente se puede comer y desayunar en el interior de los bares, esto es de 6:30 a 9:30 por la mañana y de 1 a 4:30 por la tarde, y que no pueden salir de su localidad, excepto, pues ya les digo, para hacer esas actividades económico-sociales que para las que pueden tener el justificante que se descarguen también de la página web. Luego conoceremos los datos de contagio de las últimas 24 horas. La noticia del día también está en el tema de las vacunas. Janssen, por ejemplo, mañana llegan las primeras vacunas Janssen aquí al Estado, es la cuarta. Es una vacuna que también se va a administrar a las personas mayores de 80 años para abajo. La ministra Carolina Darias, la ministra de Sanidad, anunciaba la llegada de las vacunas, anunciaba también que no va a haber prórroga, esto lo vamos a tomar así, prórroga del estado de alarma porque lo pidan las autonomías. Pero bueno, esto lo dejamos así como entre interrogantes. Y habla también de otra de las vacunas que, bueno, nos crea tantos quebraderos de cabeza, y que es la AstraZeneca. ¿Y qué va a pasar con la segunda dosis para aquellos colectivos que han recibido la primera? No lo tiene, a fecha de hoy no lo tiene muy claro, no sabe todavía si se va a administrar una segunda dosis de otra vacuna, o que como hay mucho tiempo, hay 3 meses entre la primera y la segunda dosis, pues que ya decidiremos. Vamos a escuchar a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias. Distintos escenarios, uno puede ser quedarse con la primera dosis, es uno de ellos, por cuanto que la propia ficha técnica de la vacuna establece un porcentaje de protección en torno al 70%. La otra consideración es plantear poner una segunda dosis en el tiempo que se estime oportuno y necesario con otra vacuna de tipología RNA, como ya han adoptado otros países, el caso de Alemania y el caso de Francia. Pero en cualquier caso, nosotros daremos a conocer la decisión que adoptemos de la mano de las personas expertas que están analizando el caso, y por tanto, tranquilidad, las personas que están, implicadas, están concernidas, van a tener una respuesta segura y una respuesta acorde a las circunstancias de la propia metodología de la vacuna en cuestión que estamos haciendo, ¿no? Todas las vacunas son seguras, todas las vacunas son eficaces y todas las vacunas salvan vidas. Lo que estamos haciendo es maximizando los beneficios de cada una de las vacunas para dirigirlas a aquellos colectivos que, en razón a las propias características de esto, pueden resultar más adecuados. En relación a Janssen, nosotros estamos de la mano de la Agencia Europea del Medicamento, siempre lo hemos estado y lo vamos a seguir estando, y por tanto veremos lo que la agencia dice. Esta semana llega Janssen, llegará el martes a primera hora, ya les daré información al respecto cuando tengamos la concreción de la llegada y también del número de dosis que viene, y en principio Janssen, como les he dicho, se va a aplicar de acuerdo con la última actualización, creo recordar la 5ª de la estrategia de vacunación, en la misma tipología que las de RNA, es decir, que iremos convergiendo de 80 hacia abajo con las de RNA y también con las de Janssen. De los 5.000 nuevos casos diagnosticados de ayer, que está en la ficha del informe, 2.000 solo corresponden a Madrid. Es verdad que la situación basal es diferente, estamos hablando de mayor concentración de personas, pero también de una mayor movilidad del virus. Por tanto, un llamamiento a todas, especialmente aquellas comunidades que tienen una incidencia mayor y que, por tanto, también por la propia situación nodal de la misma, puede contribuir o no a que consigamos parar este repunte. Miren, el estado de alarma ha sido un instrumento tremendamente útil para contener al virus. Pero el estado de alarma entenderán también que es una cuestión excepcional y que no puede estar indefinidamente existiendo en este país.
responsabilidad y corresponsabilidad. Esto no se trata de uno solo, se trata de todos. Llegado el 9 de mayo habrá que valorar la situación, pero en principio lo que el presidente del Gobierno ha manifestado es una intención. Veremos qué pasa de aquí al 9 de mayo, pero desde luego lo que no se puede hacer es lucha partidista con el estado de alarma. No todo vale en política. Máxima confianza. Yo les pediría que confíen en las autoridades sanitarias, que confíen en las personas expertas y desde luego sabemos los beneficios de esta y de todas las vacunas, de las que ya tenemos autorizadas en nuestro país: BioNTech, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen, que viene el martes, y también quiero recordar que hay 3 vacunas que están en proceso de revisión continua, rolling review, que se conoce en la Agencia Europea del Medicamento, como son la de Novavax, que se produce en nuestro país, en Porriño, con el grupo Sendal, la de CureVac, que es una vacuna europea 100%, muy importante, de cara a posicionamiento y de toda la fabricación de este proceso, y también, como saben, la de Sputnik, que está en proceso de revisión, de rolling review. Por tanto, son más las vacunas que están en puertas. También tenemos muchas esperanzas en la vacuna española. Esperemos que antes de finalizar el año tengamos una vacuna española, que será desde luego un punto de inflexión también para nuestro país. Y entenderán que no es lo mismo ir de la mano de la Unión Europea que de una comunidad autónoma. Yo lo que espero es que eso sean meros tanteos. El Gobierno de España está cumpliendo con todas las comunidades autónomas, está cumpliendo con toda la ciudadanía en el objetivo de vacunar. Es la mayor inversión que está realizando el Gobierno de España en estos momentos y es la mejor inversión. Salvar vidas, recuperar la economía y recuperar la normalidad. Bueno, se ha dicho que la vacunación es la solución, entonces, ¿por qué han decidido suspender de nuevo de forma cautelar la administración de vacuna de AstraZeneca? Bueno, pues esto es uno de los argumentos para el lehendakari Iñigo Urkullu, que ha hablado de la vacuna AstraZeneca y ha dicho que los beneficios superan a los riesgos en esta vacuna y que él no lo hubiera suspendido. Vengo analizando es que hay más beneficios que riesgos en lo que es la administración de la vacuna de la marca AstraZeneca, que como toda vacuna y como todo medicamento tiene pues, sus contraindicaciones, pero que están reconocidas. Y sin embargo la Agencia Europea del Medicamento insiste en que son mayores los beneficios que los riesgos en lo que es la administración de la vacuna AstraZeneca, como en el resto de las vacunas homologadas por la Agencia Europea del Medicamento. Espero, por lo tanto, a los criterios que sean de la Agencia Europea del Medicamento para lo que es la administración de la segunda dosis de la marca AstraZeneca. Yo habría seguido. Lo que no es comprensible es este baile en el que nos hallamos de la marca AstraZeneca no para menores de 65 años, después sí para entre los de 60 a 65 años y después ahora no, se paraliza para los menores de 60 años. Este baile no es posible cuando la agencia, o no es admisible cuando la Agencia Europea del Medicamento indica que son mayores los beneficios que son los riesgos. Bueno, mayores beneficios que los riesgos, ya lo ha dicho el lehendakari en su opinión, y de hecho en el comité interterritorial en el que se reúnen en Madrid todos los consejeros de salud con la ministra, la representante de Euskadi, Gotzone Sagardui, se abstuvo en la votación cuando plantearon el tema de la suspensión de AstraZeneca como vacuna a administrar. También el lehendakari ha hablado y ha vuelto a reiterar la estrategia de vacunación que se lleva en Euskadi. Vamos a llegar todos al mismo tiempo y al mismo sitio. Y no se trata de establecer aquí una carrera ni de 100 metros lisos ni de obstáculos tampoco. Nosotros tenemos una estrategia de vacunación aquí en Euskadi y hemos seguido esa estrategia de vacunación en función de la vacuna que aquí recibíamos, en función de las características de la vacuna, de cuáles son los colectivos a los que había que administrar la vacuna. Cuando ha habido más vacunas, se ha incrementado el ritmo, pero nosotros planteábamos desde el inicio lo que era la capacidad de administrar la segunda dosis a aquellas personas a las que se les hubiera administrado una primera dosis, con una marca de vacunación. Tenemos ahora 3 marcas entre nosotros y cada una de esas 3 marcas tiene sus especificaciones y tiene sus ritmos también. No es lo mismo una vacuna Pfizer-BioNTech
que tiene una posibilidad de administración de segunda dosis en 3 semanas, a una marca AstraZeneca que tiene una administración de vacuna en segunda dosis en 3 meses. 3 semanas, 3 meses. Hay una diferencia. Cambiamos de asunto de momento porque ya saben que desde el pasado día 6 ha empezado la campaña de la declaración de la renta, que se prolongará hasta el 30 de junio y sabemos que están todos mirando como nunca en su buzón a ver si han recibido la información correspondiente por parte de la Hacienda vizcaína, al menos para saber cuál es esa identificación que les va a permitir entrar en la web habilitada al efecto y ver la declaración hecha por Hacienda, si les da a devolver o les da a pagar. Pero este año además viene con otras muchas novedades que vamos a conocer de la mano de nuestro abogado de cabecera, Iñaki Barredo. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Yolanda, buenas tardes. Iñaki, me imagino que a tope ya con este tema de la declaración de la renta, ¿o todavía es pronto? No, está todo el mundo ya muy nervioso, ¿no? Porque están llegando ya. Hay dudas, ¿no? Sobre todo con respecto a los dobles pagadores, que antes estaba claro porque no se daba tanto esta casuística de los ERTEs, pero ahora sí que es cierto que con la situación donde mucha gente ha estado en ERTE y han tenido 2 pagadores, la consulta o la pregunta muy habitual es, entonces, ¿sí tengo que declarar? Pues no siempre. Hay que tener en cuenta que si hay un único pagador, la obligación o el límite se establece en 22.000 euros, pero si hay, o en este caso tenemos 2 pagadores, como podría ser por un lado la empresa y por otro lado el SEPE, hay que tener en cuenta que el límite baja a 14.000 euros. Por lo tanto, si aún así ese límite con esos 2 pagadores es inferior a los 14.000 euros, tampoco tendremos obligación de realizar o de presentar, en este caso, la declaración de la renta. O sea que si he estado en ERTE durante el año 2020, tengo que mirar muy bien si he tenido un pagador o 2 pagadores. Pero si además he recibido el complemento del Gobierno vasco, que es otra de las preguntas que nos hacían por WhatsApp, ¿qué pasa con eso? También no deja de ser un pagador más, es decir, en el momento que hay más de un pagador, pasamos a otro límite, que es el de los 14.000 euros, y siempre y cuando esos segundos y terceros pagadores paguen más de 1.500 euros. Por lo tanto, al final tenemos que seguir mirando cuál es la cifra total y valorarlo. Ojo, que este año vamos a tener una ventaja añadida, que es que se va a enviar el borrador de la declaración de la renta a todos los contribuyentes vizcaínos. Por lo tanto, esa duda que existía este año pasado de me compensa, no me compensa, la tengo o no la tengo que hacer, tengo obligación o no, como nos la van a mandar a todos, también tendremos que valorar una segunda cuestión, que es, incluso no teniendo obligación de presentarla, porque no llego a esos límites que establecen en este caso la normativa cada año, puede interesarme porque me sale a devolver. Por lo tanto, este año habrá que estar muy atentos, eso es, a los buzones, habrá que estar muy atentos a los que están dados de alta en la página web, etcétera, para realmente valorar si nos puede interesar o no, a pesar de no llegar a esos límites y no tener una obligación real de tener que presentar la declaración de la renta. Ese farragosa a la hora de entrar en la página web y ver un poco los conceptos y demás. A ver, claro, para mí no lo es o no lo ha sido. Yo lo he visto muy sencillo, muy fácil, he visto dónde están rendimientos de trabajo, rendimientos económicos. O sea, lo que es entrar en sí no es nada farragoso, es sencillo, es relativamente fácil. Donde puede estar un poco la diferencia es en saber o en conocer si donde nos están imputando los rendimientos se está haciendo bien o no, que ahí es donde puede estar la cuestión. Es decir, el ver cifras, el ver números en determinadas casillas, yo creo que eso no va a haber ninguna pega, todo el mundo lo vamos a ver de manera sencilla y fácil, pero el tema es, por ejemplo, si soy autónomo, porque este año una de las novedades es que a los autónomos, que rondan los 70.000, se les va a enviar también la declaración de la renta hecha. ¿Qué pasa? Soy autónomo y he cobrado la prestación extraordinaria por cese de actividad. Y resulta que como autónomo yo declaro mis rendimientos como rendimientos de actividad económica. Pero la prestación extraordinaria por cese de actividad debe incluirse dentro de la casilla de rendimientos de trabajo. Ojo, de rendimientos de trabajo, no de rendimientos de actividad económica, con las ventajas fiscales que implican los rendimientos de trabajo. Por lo tanto, será una cuestión que debemos valorar.
Ya. Lo mismo que con los planes de pensiones. Es decir, durante el confinamiento y derivado de esta crisis sanitaria y económica, se permitió por parte del gobierno, tanto estatal como el vasco, rescatar los planes de pensiones para, de alguna manera, paliar la ausencia de ingresos que podían encontrarse determinadas familias. Pues bien, ese rescate de los planes de pensiones deben tributarse también como rendimientos de trabajo, con las deducciones fiscales que ello implica. Por lo tanto, verlo, yo creo que lo vamos a ver todo, habrá que ver, la diferencia es si el encaje de cada partida es correcta o no es correcta, que es donde puede estar un poco la diferencia. Aparte de estos casos que estás comentando, ¿qué otro tipo de cambios, digamos, personales debo reflejar en la declaración? A ver, si hemos cobrado o hemos sido acreedores del ingreso mínimo vital, sí o sí tenemos que declararlo. Aquí sí está claro que está exento el ingreso mínimo vital, pero tenemos obligación de presentar la declaración o declarar que hemos sido perceptores de ingreso mínimo vital. También con respecto a los donativos, ahí hay un cambio sustancial, porque se permiten que todos aquellos donativos hechos desde enero del 2020 estén o desgraven. Hay un aumento de la desgravación hasta el 80%, que es mucho, hasta el 80% en los 150 primeros euros y del 35% en el resto. Por lo tanto, con respecto a los donativos o a aquellas familias que hagan donativos, que tengan bien en cuenta que la desgravación es del 80% en el primer tramo, que es hasta 150 euros. Y también relevante, en las ayudas de compra de vehículos. Tendremos que tener en cuenta, ahora que este sábado ha entrado el plan MOVE 3, hasta el MOVE 1, el MOVE 2, si la ayuda es directa al concesionario, está exenta, pero si la ayuda es una ayuda estatal o gubernativa, pues también en principio va a tributar como un incremento patrimonial. Por lo tanto, es una cuestión que debemos también tener en cuenta. A ver, que esta parte no... O sea, si yo me he beneficiado del que llamamos plan Renove a la hora de comprar un vehículo, se supone que me ha ayudado el gobierno vasco y entonces no debería, no se reflejaría como incremento en la declaración de la renta, o no he entendido muy bien esta parte. No, al revés. En este tipo de ayudas, habitualmente hay una ayuda gubernativa del gobierno vasco que pone un dinero y hay otra ayuda habitualmente de los concesionarios. Vale. Siempre y cuando cumplamos los requisitos. ¿Qué pasa? Que hay situaciones en las que en la compra del coche no cumplimos los requisitos, bien sea porque no es para achatarramiento, bien sea porque no compramos un coche de los denominados híbridos, etcétera, y compramos otro tipo de coche, y la ayuda o la subvención viene única y exclusivamente del concesionario. Entonces, en aquellos supuestos o la parte de la ayuda que venga de gobierno vasco, tributa como incremento patrimonial. Pero la parte de la ayuda que venga directamente del concesionario, no como ayuda gubernativa, está exenta. Esa no tributa. Claro, pero es que el gobierno vasco ni ninguna institución nos avisa de estas cosas cuando nos beneficiamos de la ayuda. Claro, a ver, sí, cuando firmamos todos los papeles, ahí está claro que pone que está sujeta a tributación, etcétera. Pero bueno, no nos leemos muchas veces toda la letra pequeña y tiene esta pequeña vuelta, es decir, hemos tenido una ayuda, ahora lo tenemos que declarar con un incremento patrimonial, casi como si hubiésemos vendido unas acciones de bolsa y hubiésemos ganado dinero, y ahora pues nos toca tributar. También es cierto que luego hay unos equilibrios y una forma de compensarlo, pero inicialmente la tenemos que declarar y veremos a qué tipo nos toca tributar. Me parece que te escuché con Roberto Rodríguez en la radio, en Radio 7, hablar de las ayudas también si te compras un vehículo eléctrico. Sí, no, lo que hablamos fue precisamente esto que estamos diciendo ahora, que ojo con ese tipo de ayudas, porque esas ayudas que cumplen los requisitos, ¿por qué? Porque no estamos comprando un coche 100% eléctrico, ese tipo de ayudas sí son al 100% gubernativas, gobierno vasco en este caso, y por lo tanto esas ayudas seguro que van a tributar, seguro que hay que incluirlas en la declaración de la renta y hay que incluirlas como incremento patrimonial. Y eso puede ser muy costoso, lo digo, porque quien tenga en mente comprarse un coche eléctrico este año, que sepa que la próxima declaración a lo mejor se lamenta. Claro, es que dar una respuesta de sí o no, es que no se puede dar. Y te digo por qué. Lo que decía antes, luego hay sistemas en la declaración de la renta que equilibran estos incrementos patrimoniales. Es decir, los puedes compensar con pérdidas. Y puedes tener pérdidas patrimoniales en venta de acciones, en venta de cualquier otro tipo de activo financiero, etcétera. Entonces, lo que crees que inicialmente, como una foto fija,
piensas que es un incremento patrimonial al que voy a tener que tributar X, resulta que luego, a lo largo de los 365 días del año, tengo algún otro tipo de actividad financiera donde tengo una pérdida patrimonial y resulta que la puedo compensar. Y por lo tanto, lo que pensaba que podía tributar en ese día, en ese momento concreto, cuando compro el coche, resulta que cuando hago la renta el año que viene es cero patatero, no tengo que tributar nada. Por lo tanto, dar una respuesta de sí o no se podría. Lo que pasa es que hay cuestiones que hay que tenerlas claras porque nos pensamos que nos beneficiamos de alguna forma y beneficiamos a la sociedad con este tema, por ejemplo, del vehículo eléctrico y luego, bueno, te puede pasar factura o no. Sobre todo que no nos asuste, es decir, que si por lo que sea nos toca pagar en la renta, pues lo sepamos que sí que es cierto que tiene un componente de incremento patrimonial. Si hemos tenido suerte y luego tenemos pérdidas para poder compensar y no toca pagar, pues mejor todavía. ¿Qué otras novedades de la declaración de la renta de este año destacarías, Iñaki? Pues sobre todo el tema de los pagadores, que es donde más pegas se está viendo. El tema de los pagadores y el tema de las ayudas, ¿vale? Porque el tema de las ayudas para el tema de los autónomos es rendimiento de trabajo, no es rendimiento de actividad económica. Tener en cuenta el tema de los planes de pensiones, que sí ha habido muchas familias que desgraciadamente se han visto obligadas a tener que rescatarlo y por lo tanto tenemos que valorarlo. Y también ver como algo positivo que desde la Diputación se nos mande a todos la declaración de la renta, incluidos autónomos, porque aquellas personas que aún así no teniendo obligación de presentarla van a poder valorar que igual les interesa porque tienen una pequeña cantidad a devolver y en este caso todo suma. Y luego también deberíamos tener en cuenta también, porque cada vez son más las consultas que nos hacen con el tema de las criptomonedas, no tanto el Bitcoin, que es el que más cotizado está, sino las criptomonedas. Es decir, ¿qué obligaciones fiscales ahora con la declaración de la renta? Nos preguntan, oye, pero yo tengo criptomonedas o tengo una pequeña inversión, ¿tengo alguna obligación legal a la hora de tenerlo que presentar en la declaración de la renta? Bueno, como tal en la declaración de la renta, el hecho de comprar o de adquirir criptomonedas no implica ninguna obligación tributaria, ninguna, no habría por qué declararlo. Sí que es cierto que lo que sí que exige el gobierno es el modelo 720, que es el modelo que se utiliza para la declaración de bienes en el extranjero. Las criptomonedas se consideran bienes en el extranjero y siempre que se superen los 50.000 euros en inversiones en criptomonedas es obligación de presentar este modelo meramente informativo. Únicamente tiene una consecuencia que es decir, oye, soy titular de criptomonedas y por un valor superior a 50.000 euros. Punto y final. En la declaración de la renta, el mero hecho de tenerlas no conllevaría ninguna obligación fiscal, ninguna obligación tributaria. ¿Qué merece la pena? ¿Hacer la declaración individual o conjunta? Depende la situación de cada cónyuge, de cada progenitor. Es decir, ahí hay que tener en cuenta si tienen o no ingresos, porque si uno de ellos no tiene ingresos, casi seguro nos va a interesar hacerla conjunta, porque perdemos todas las deducciones fiscales que tiene la otra parte de la declaración. Por lo tanto, si ambos tienen ingresos, pues suele ser a la par, pero si uno de los dos no tiene ingresos, nos interesa hacerla conjunta para coger esos beneficios fiscales que la otra parte, por no tener obligación de hacerla, porque no tiene ingresos, pierde en este caso. En cualquier caso, entiendo que es fácil compararlo cuando estás comprobando tu declaración, ¿no? Sí, hombre, es sencillo. Al final vas cuadrando las casillas y te vas viendo si las ayudas te interesa con las ayudas de los dos, si te sale a más o te sale a menos. No es complicado. No es complicado. Claro, como todavía no he recibido la carta en el buzón, me veo que todavía que estoy hablando así, en teoría, vamos. A ciegas. Pero bueno, ahora están llegando todas y a mucha gente sí que les está llegando, o incluso llegan emails también para poder acceder directamente a la página web de Diputación. Y la verdad que a mí me ha parecido muy sencillo, muy fácil, o sea, muy intuitivo, muy sencillo de ver, muy fácil de encontrar los apartados para donde nos han metido las diferentes cantidades, las diferentes deducciones, las diferentes bonificaciones, y me ha parecido sencillo en ese sentido. Me imagino que son muchas las consultas que estás recibiendo estos días a cuenta de la declaración de la renta, ¿no? Sí, son muchas las dudas que generan a todos los que toca y sobre todo a los que les toca pagar, pues todavía tienen más dudas. Oye, pues otros años no me ha tocado, este año sí, y sobre todo eso, todos los que han estado en ERTES en este caso, se está dando una situación también habitual que es la de no tengo obligación de presentar mi declaración, pero erróneamente el SEPE en su día me pagó de más. Ojo, que aunque no llegues a la cantidad,
te podría interesar presentar una declaración para detectar o que quede claro cuál ha sido tu ingreso real. Es otra de las situaciones que con tal volumen de prestaciones por parte del SEPE, pues es normal, al final hubo errores y tenemos que tener en cuenta cuando esos errores han sido, me da igual, para un lado que para otro, tener en cuenta que a veces el hacer la renta aclara conceptos y queda claro y luego no nos viene lo que se denomina en el argot una complementaria que nos puede venir con recargo, con intereses y a veces con sanción también, en función de si entienden que ha habido mala fe a la hora de omitir determinados datos o determinada información. Igual también conviene recordar a nuestros espectadores que si estamos de acuerdo con la declaración, no vale con decir, ah, vale, estoy de acuerdo y dejarlo, sino que hay que aceptarla. Exacto, hay que validarla, hay que aceptarla, es decir, no vale con verla y con decir, bueno, pues estoy conforme, no. Si no le damos a validar, si no le damos a aceptar que estamos conformes con la declaración que nos han remitido, pues entonces no hemos hecho nada y nos quedaremos sin cumplimentarla. Pero eso retrasaría, digamos, el dinero cuando es a devolver, pero no significa que no nos devolviera el dinero a Hacienda. Bueno, depende, porque si no la aceptamos, no la validamos, Hacienda va a entender que no la hemos presentado y nos podemos encontrar con que primero, luego nos requiera, porque teníamos obligación de hacerlo y nos puede imponer una sanción que no quitará que nos devuelvan el dinero que nos tenían que devolver, pero también nos pueden imponer una sanción por la falta de presentación, porque sí que es una obligación fiscal si cumplíamos los requisitos de un solo pagador, más de 22.000 euros, dos o más pagadores, 14.000 euros. Por lo tanto, sí, ese derecho lo tendremos ahí siempre, pero podría conllevar también con una pequeña sanción y al final parte de lo que nos tenían que devolver nos lo pueden acabar quitando. ¿Podríamos conocer una pequeña relación de deducciones específicas que me puedo aprovechar? Las más habituales son las de compraventa de vivienda con hipoteca y las deducciones por alquiler. Esas son las deducciones que habitualmente se les saca más provecho por parte de propietarios de viviendas que hipotecan o que tienen que pedir un préstamo hipotecario para vivienda habitual en este caso, y todos aquellos que también tengan una vivienda en alquiler que tienen que declarar los rendimientos reales, los ingresos reales. Es decir, ha sido algo muy habitual durante toda esta crisis, pues que muchos alquileres, tanto de viviendas como de lonjas, pues se hayan tenido que ver o aplazados o rebajados, ha habido negociaciones entre los propietarios y entre los inquilinos, ¿no? Por lo tanto, el propietario tendrá que declarar el ingreso real. Siempre conviene, yo siempre he recomendado que se haga un documento en el que se determine cuál va a ser la nueva renta y en qué periodos, a la hora de que se Hacienda el día de mañana te dice, oye, si en el contrato ponía esto, ¿por qué me estás declarando menos? Pues mira, porque he llegado a un acuerdo con mi inquilino y la nueva cifra mensual o la nueva renta mensual es esta y durante tanto tiempo. Por lo tanto, es una deducción importante que luego nos tenemos que hacer las deducciones habituales de la vivienda, pues gastos, etcétera, que como propietario tenga. Y a la hora, por ejemplo, de tener que ir a otra comunidad autónoma, léase Cantabria o léase Navarra, para conseguir alguna documentación complementaria de cara a la declaración, ¿eso está justificado, ese movimiento? Sí, son justificaciones de trámites administrativos y está plenamente justificado el podernos mover de comunidad para poder hacer un trámite de ese tipo, no habría ningún problema. Incluso ahora que hemos vuelto al confinamiento municipal, también desplazarnos a Bilbao, que es donde está la sede de la Hacienda de España, por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? Exacto, ahí a Moyú, a la Hacienda Estatal, no habría ningún problema. Estamos en trámites administrativos, legales, jurídicos, que permite precisamente el Real Decreto hacer este tipo de desplazamientos y movimientos y no hay ninguna pega. Estupendo. Pues, siempre, sí. como ahora va todo con cita previa, todo el tipo de organismo público va todo con cita previa. Entonces, ¿qué es lo recomendable siempre? Pues o bien llevar en el móvil o bien llevar impreso la cita o el justificante de esa cita previa, ¿no? Pero está perfectamente permitido ese tipo de desplazamientos. Y entiendo que también acudir a una cita con tu asesor financiero también, ¿no? Exacto, asesoría jurídica, fiscal, laboral, todo eso lo permite más expresamente, lo pone expresamente que está permitido el desplazamiento, no hay ningún problema. Te veo preparando un montón de justificantes de cara a los clientes que se acerquen ahí a la asesoría de Baracaldo. Sí, nos lo piden y nada, encantado, se lo mandamos rápido, se lo mandamos habitualmente por email, decimos ni lo imprimas, llévalo en el móvil y si por lo que sea lo tienes que enseñar, lo abres en el móvil y ya está, no gastes papel. Estupendo, Iñaki, pues muchísimas gracias por toda esta información que nos va a ayudar mucho de cara a preparar la declaración de Hacienda de este año. Gracias a ti, gracias Yolanda, gracias. Muy buenas tardes, Iñaki Barredo,
asesor, hay con toda la información de primera mano respecto a la declaración de la renta. Tendremos que volver a hablar más adelante de estas cuestiones, que seguro que son muchas las dudas que nos vuelven a surgir. Ya saben que el plazo es hasta el 30 de junio. Bueno, volvemos al tema de las vacunas. Hemos escuchado a la ministra de Sanidad, a Carolina Darias, también al Lehendakari. Por cierto, el Lehendakari ha hablado de más cuestiones de actualidad. Por ejemplo, le preguntaban, ¿se reúne el LABI? A ver, se reúne mañana el LABI técnico, es el de los expertos, en el que van a analizar los resultados como consecuencia, ahora ya lo tienen claro, de cómo hemos actuado en Semana Santa. Ya hemos visto que los datos son altos, en unos instantes los conoceremos, y el Lehendakari ha dicho, a ver, solo se va a reunir el LABI técnico, veremos de cara a los próximos días si se reúne el comité asesor, que es el que toma las nuevas medidas. He convocado para mañana, o hemos convocado para mañana, a la Comisión de Apoyo a la Comisión Científico-Sanitaria Jurídica, que es la comisión de apoyo a lo que es el Consejo Asesor del LABI. Y mañana, bueno, escucharé también lo que puedan ser las interpretaciones que los profesionales, los expertos en esa comisión vayan planteando tras el análisis de lo que haya podido ser la Semana Santa. Y veré, en función de las reflexiones, de las consideraciones, la conveniencia o no de convocar la reunión del Consejo Asesor del LABI. En Euskadi tenemos una dinámica de medidas mantenidas, lo diría así, de esta manera, con un compromiso absoluto de que sean medidas bastante exigentes, pero que sean mantenidas intentando guardar un equilibrio entre lo que es la preservación de la salud pública, la salud individual y la salud colectiva, con también la salud económica en la sociedad y la salud emocional. Es un equilibrio difícil de mantener, pero todas las medidas están enfocadas a estas consideraciones. Las medidas que están en vigor, si las cumplimos, venimos diciendo que deberían ser suficientes. Quizás, bueno, tenemos que prever lo que es un escenario de final de estado de alarma y ante ello cómo tenemos que proceder también en función de las competencias, en función de las limitaciones que también se nos imponen por autos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por lo que es el propio estado de alarma, por las garantías jurídicas. Si fuera que todas y todos, empezando por cada uno de nosotros mismos, empezando por yo mismo, cumplimos con todas las medidas existentes, vigentes, no sería necesario aplicar medidas más restrictivas todavía. Pero vamos a ver cuál es la evolución epidemiológica. En todo caso, la pandemia existe, la pandemia va a existir por muchos meses todavía, pese a que tenemos una luz de esperanza como es el flujo de vacunas que pueda llegar y la administración de las mismas, lo cual pueda ir poniéndonos también en un escenario de visión o mirada final a lo que puedan ser las medidas restrictivas. Ya, pero no descarta de cara al verano definir la situación en Euskadi, y lo ha dicho, de emergencia sanitaria. Y claro, cuando hay una emergencia sanitaria hay medidas restrictivas. Yo creo que vamos a vivir un verano manteniendo la emergencia sanitaria mientras no estemos inmunizados a un nivel determinado con las vacunas, tal y como se está diciendo. Yo espero, se está diciendo que para finales de verano o para el verano el 70% de la población podría estar inmunizada con la administración de las vacunas. Yo espero que sea así, ojalá que sea así, pero para eso hace falta que haya un flujo de vacunas suficiente y que haya una capacidad de administración de vacunas también durante el verano. Para llegar a finales del verano con el 70% inmunizado. Por lo tanto, hace falta que toda la sociedad nos concienciemos de que, a pesar de que podamos ir en un proceso relativo de desescalada, vamos a tener que seguir cumpliendo determinadas medidas. Última de sus intervenciones respecto al estado de alarma. Ya saben, la semana pasada les informábamos que el presidente Pedro Sánchez había anunciado que el 9 de mayo se acabaría el estado de alarma y que en principio no preveía una prórroga.
El lehendakari Iñigo Urkullu ha dicho que no está de acuerdo en que se elimine el estado de alarma porque da garantías jurídicas. Ha recordado además que fue él quien lo solicitó. Yo le pediría que, en principio, sea consciente de que las comunidades autónomas tenemos que saber trabajar con garantías jurídicas. Aquí en Euskadi estamos lastrados por lo que es la insuficiencia de garantías jurídicas ante decisiones de autos de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Las comunidades autónomas tenemos que saber trabajar con garantías jurídicas en aplicación de las medidas para intentar mitigar lo que es el efecto negativo de la pandemia o para atajar lo que es la transmisión comunitaria. Si fuera posible, yo creo que es necesario mantener el estado de alarma, porque es al fin y a la postre lo que yo solicité en octubre. Fui yo, el lehendakari, quien solicitó en octubre la declaración de estado de alarma, que permitiera con determinadas garantías jurídicas una serie de medidas, ante lo que era también lo que ya en aquel momento, en octubre y en agosto del año pasado, en Euskadi conocimos como decisiones del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco o de respuesta a preguntas que nosotros habíamos hecho, teniendo en consideración también otras decisiones que se habían adoptado en otras comunidades autónomas. Fui yo el que solicité el estado de alarma. Si ahora resulta que se deroga o se deja sin aplicación porque vence el plazo fijado el día 9 de mayo próximo del estado de alarma, nos vamos a encontrar con una consecuencia, y es, primero, quizás una interpretación equivocada por una parte de la sociedad. Una interpretación equivocada en cuanto a que si no hay estado de alarma, pues ya no hay problema, y por lo tanto puede haber una relajación o un exceso de confianza. Segundo, nos vamos a encontrar en una situación de incapacidad operativa rápida para adoptar decisiones. Y tercero, nos vamos a encontrar en una situación con insuficiencia de garantía jurídica. Efectivamente, porque podría pasar lo mismo que ocurrió con los hosteleros cuando presentaron la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que dio la razón a los hosteleros en detrimento de la decisión del gobierno vasco de cierre de la hostelería. Si no hay estado de alarma, no existe seguridad jurídica para tomar estas medidas que son restrictivas de los derechos de los ciudadanos. Y también pues puede ocurrir eso, que digamos, pues no hay estado de alarma, vamos, pues libertad total y absoluta. De todas formas, también como que podríamos hacer una apuesta, porque como nos dicen hoy una cosa y mañana otra, estado de alarma se acaba el 9 de mayo, yo creo que antes de que llegue el 8 de mayo ya nos dirán que, bueno, debido a la situación epidemiológica en la que nos encontramos, se tiene que prorrogar. Todo apunta a que podría ser eso, porque además los datos de vacunación como tal, es que tampoco nos aseguran nada. Sí, se sigue vacunando, pero todavía la población vacunada es mínima. ¡Hala! Que todo lo que les estoy contando aquí, ¿están de acuerdo conmigo? Bueno, vamos a abrir aquí un debate entre ustedes y aquí tenemos el WhatsApp de la tele para compartir opiniones. De momento lo que nos vamos es a ver cómo los datos actualizados de la COVID, las últimas 24 horas en Euskadi, ya saben que son 598 los nuevos positivos en las últimas 24 horas. Se hicieron 6.871 test diagnósticos. Ahí ven la relación, 67 de los positivos han sido en Álava, 261 en Vizcaya y 265 en Guipúzcoa. ¿Qué significa? Yo creo que por primera vez Guipúzcoa nos ha superado en el número de contagios. Vamos a recordar, porque ya nuestras compañeras han avanzado la situación de nuestros municipios, vamos a ver algunos de los municipios vizcaínos más destacados. En la columna de la derecha marquina Ondarroa. Ondarroa es el habitual, aquí habría que añadir pues el resto de localidades vizcaínas, ya saben, hasta un total de 23 que ya les hemos dado lecturas que se encuentran en nivel rojo. Bueno, leemos un poquito lo que aparece en pantalla, ya ven que Marquina no suma ningún positivo y si Ondarroa, que está muy mal, suma 4 más. Columna de la izquierda, Bilbao, ya se venía anunciando desde finales de la semana pasada que tenía positivos, 100 más, Baracaldo se comporta muy bien, suma 14, Sestao suma 7, ha pasado a nivel rojo,
Portugalete 18, también nivel rojo. Santurchi de momento aguanta con estos 8 nuevos positivos. Trapagarán, que suma 1, Ortuella ninguno. En Abanto Ciervena 2, Musquis ninguno, pero bueno, ya tenía acumulados y ya terminábamos la semana pasada con Musquis en rojo. Ciervena ninguno, Erandio suma 10, Leioa 2 y Guecho, que ha ido a nivel rojo, suma 23. Claro, también me preguntan cómo está la situación en los hospitales. Bueno, pues 64 personas ingresaron en las últimas 24 horas, en planta, en los hospitales, 64. Y en las UCIs hay en la actualidad 125 personas. Vizcaya, que ya les comentaba que de momento se libra, la tasa de acumulado está en 354. Es el único de los territorios vascos que de momento no está en el nivel rojo de más de 400, pero bueno, 354. Cribados. Bueno, en los últimos días, resultados de algunos de los cribados realizados. Se han realizado 83 PCRs a personas asistentes a la sidrería Eguiluce de Rentería, con el resultado de 4 personas positivas, y 14 PCRs a los asistentes a un acto religioso en Arrasate, con el resultado de 2 personas positivas. También ahora Osakidecha nos ha enviado una nota que informa que esta misma tarde se van a hacer envíos, igual algunos de ustedes ya han recibido un envío de mensaje SMS en su móvil a personas de 79 años o menos para que puedan coger cita de vacunación a través de la web. Entonces, en esta ocasión, como decimos, de 70 a 79 años, por lo tanto, está abierta a todas las personas nacidas en 1942 y 43 que no hayan podido coger cita el fin de semana pasado, al haberse terminado las dosis disponibles. Ahí vemos también una vacunación de personas mayores en Polideportivo, en Zubialde de Portugalete. O sea, se les acabó la dosis el fin de semana, las vacunas, y entonces volverán a recibir el SMS para que vuelvan a acudir, y además de estos se amplían a las personas nacidas en los años 1944 a 1946. Seguiremos en unos instantes hablando de más cuestiones de salud, porque son muchas las novedades que nos están enviando a nuestro WhatsApp de la tele y las que nos llegan desde instituciones y estamentos oficiales. Pero hoy lunes se ha dado por finalizadas las vacaciones de Semana Santa entre los escolares. Esto significa que nuestros niños y no tan niños han vuelto a las aulas. También la rectora de la Universidad del País Vasco ha comparecido en sede parlamentaria para hablar de los objetivos de la UPV, pero yo quiero hacer una primera pausa con la representante de la asociación, les pongo en antecedentes, Asociación de Padres y Madres, que consideran que es mejor que sus hijos no acudan a las aulas por motivos de salud. La portavoz de esta asociación nos lo va a explicar mucho mejor que nadie. Ella es Ana Ruiz y está con nosotros. Arratsaldeon, Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Avanzaba un poco la asociación que representas, pero te pediría, Ana, que fueras tú la que explicaras mejor que nadie qué es lo que pedís en la asociación. Bueno, es una asociación que estamos constituyendo, estamos en trámites todavía con la burocracia, estamos ahí, pero bueno, pedimos, nuestra intención es luchar por muchos campos, pero en primer lugar pedimos clases telemáticas opcionales. Bueno, creemos que hay muchos profesores con patologías que ahora mismo están de baja en casa, que no sería necesario hacer una inversión muy grande en educación, y que estas mismas personas, si se les permitiese dar clases, hacer su trabajo telemático, podrían tranquilamente cubrir estas expectativas. Entonces, en primer lugar, lo que pedimos son las clases telemáticas.
Pero las... muchas No, de las perdona. personas, y Ana, que nos está escuchando, dirá, ¿eso qué significa? ¿Por qué no quiere que sus hijos vayan a clase? No, o sea, no vayan a las presenciales. Bueno, pues porque somos personas que tenemos patologías. En algunas familias hay niños con patologías y no se les está respetando. Bueno, aquí en el País Vasco se consiguió en diciembre que nos permitiesen a las familias con patologías que los niños estudiasen en casa, pero el resto de España se está haciendo, cada comunidad lo hace a su manera. Hay niños que todavía no han recibido absolutamente ni una tarea, ni nada, ni un examen, y miran qué fechas de curso estamos. Bueno, creo que nosotros estamos luchando porque estos niños tienen derecho a tener una educación, como todos los demás, se les está discriminando y queremos que tengan clases telemáticas. Efectivamente, a la hora de crear esta asociación, Ana, estáis en contacto con asociaciones similares del resto del Estado. Pero claro, por lo que acabas de comentar, en cada comunidad autónoma está funcionando de forma diferente. Sí, nosotros la asociación la tenemos a nivel nacional, tenemos personas de todas las comunidades y vamos a luchar a nivel nacional. Sí, hay muchos grupos, muchas asociaciones y bueno, pues ahí estamos todos para luchar por el mismo objetivo. Cuéntanos un poquito tu caso particular, cuántos niños tienes y cómo estás desarrollando con ellos esta educación no presencial. Bueno, yo tengo 2 hijos, una chica de 17 años y un niño de 14. La niña comenzó en octubre a ir al instituto, se quedó a dormir en casa de unos amigos. El niño no va a clase porque, bueno, yo le contraté unas clases online y está llevándolo online. El 10 de diciembre el Gobierno vasco, como ya comenté antes, decidió que podían estudiar en casa, pero lo dejaba todo a criterio del colegio. Entonces, el colegio está preparado para dar clases online, pero a mi hijo no se le permite. Al reclamar esas clases me dijeron que solamente era para los niños que estaban confinados, a los que se habían contagiado en el colegio, que mi hijo no tenía derecho a ello. Entonces, bueno, pues ahora mismo esa es mi situación. Claro, pero es lógico. Dices, yo no quiero que mis niños vayan al colegio porque pueden convertirse en vector de contagio y nosotros somos personas vulnerables en ese sentido y queremos evitar, que es lo que nos dicen todas las instituciones, evitar cualquier tipo de contagio. Claro, los niños se juntan con los niños, están en las aulas, aunque sea un grupo burbujano, y claro, luego te tienes que ver en situaciones como lo que dices, de la chavala mayor, pues tener que dejar que duerma en un sitio que no es su casa para evitar esos contagios. Sí. No sé, yo lo entiendo así. Sí, efectivamente, tal como lo has dicho es. Y bueno, pues los grupos burbuja, que no nos engañen porque no existen. Los niños pueden estar en clase, las ratios de los colegios sigue siendo exactamente la misma que antes de la pandemia. Bueno, yo tengo pruebas físicas del colegio de mi hijo que no se cumplen los protocolos. Yo fui un día a llevar la prematrícula de mi hijo y me encontré que todas las puertas del edificio de bachiller, donde está mi hija, todas las ventanas estaban cerradas. Yo le pregunté a mi hija que cómo estaban en clase, que si habían las ventanas. Me dijo que no, que por la mañana no, porque hace mucho frío. Hice una reclamación a inspección y por supuesto que el colegio dijo que cumplía todas las normas. No es cierto, tengo pruebas, tengo fotografías. Todos sabemos, o si no lo sabemos, creo que ya sería hora de saberlo, que el virus se contagia por aerosoles, que han recomendado la ventilación cruzada. Y entonces, bueno, pues creo que al no cumplirse esas normas no podemos llevar a los niños al colegio. Entiendo, Ana, que por parte de lo que es el Departamento de Educación del Gobierno vasco os han mostrado su apoyo. ¿O simplemente os han dicho, bueno, lo que diga el colegio? Se pasan la pelota de unos a otros. O sea, y ellos dicen que lo que decida el colegio. Entonces el colegio ha decidido hacer lo que le ha venido en gana, porque es así, tal cual. Porque medios tienen, están preparados. Además es que, bueno, son tan ingenuos que lo han publicado en las redes. O sea, yo me enteré por Instagram.
que vi las fotos de cómo estaban dando clases telemáticas a otros niños. Entonces yo reclamé y me dijeron que es que eso solo era para los confinados. Entonces, bueno, yo creo que mi hijo tiene el mismo derecho que los demás. El gobierno, el colegio donde van es concertado, el gobierno vasco y yo pagamos todos los meses religiosamente la cuota. Entonces creo que no es de recibo, que ya bastante problema es tener enfermedades en la familia como para que a mi hijo se le niegue la educación. Afrontamos el último trimestre educativo. ¿Cómo va a hacer los exámenes? ¿Cómo va a superar el curso? La solución que me dan desde inspección y desde el colegio es que mi hijo vaya a formación profesional básica. Bueno, no. Pero mi hijo iría a formación profesional básica si yo veo que él no estudia, que él no está, bueno, pues que no da para más, ¿no? Pero yo estoy viendo que mi hijo, si no saca los cursos, porque no se le han dado facilidades, están incumpliendo con la ley, porque según la ley tienen que hacer una actualización curricular. Porque a todos los niños, si por ejemplo un niño está en el hospital 2 meses y no puede ir a clase, cuando acude le tienen que actualizar todo lo anterior. Pues a mi hijo no se lo han hecho. Le llaman 2 veces a la semana, le hacen 2 videollamadas de 10-15 minutos para ver qué tipos de tareas ha hecho. Le han hecho unos exámenes orales, bueno, no sé yo hasta qué punto él contesta y la profesora va anotando lo que él dice. Bueno, me han dado unas notas que se suponía que eran de la primera evaluación y consta como la segunda evaluación y solamente hay 3 notas de los exámenes que ha hecho, faltan de poner, porque bueno, que si un profesor está de baja y no ha corregido los exámenes, que sí, bueno, no sé, ya es todo muy, muy caótico, muy caótico. Entonces, bueno, pues hemos decidido que como individualmente podemos hacer poca fuerza, porque bueno, aquí en el País Vasco otra madre y yo hemos estado cansando mucho a inspección, a consejero, a viceconsejería. Todas las semanas hemos estado enviando cartas al defensor del pueblo aquí en el País Vasco y bueno, pues por individual vamos a conseguir poco. Entonces hemos hecho una asociación que se llama DEIS, Defensa, Educación y Salud, que bueno, pues si hay más padres en esta situación y quieren unirse a nosotros, el correo electrónico es deis, con y, .europa@gmail.com. Estamos también en Twitter, que sería @deis4all. Y bueno, pues vamos a hacer ahora todas las acciones legales que podamos, a ver si tenemos tiempo antes de que comience el próximo curso de conseguir alguna solución. Vale, ¿qué te iba a decir? Vamos a deletrearlo para que quede claro. Dinamarca, Euskadi, ¿Sí? Italia, Portugal. No, Y. Y, perfecto, ahí teníamos la duda. Y Santander. No Portugal. O sea, Dinamarca, Euskadi, Yugoslavia, Santander. Santander. Sí. Vale, deis.europa@gmail.com. Correcto. Vale. Correcto. Digamos que esta es la asociación en la que madres y padres que se encuentren en una situación similar podrían juntarse, participar para hacer la unión, la fuerza. Habéis planteado, no sé si ya sería a nivel del Estado, nuevos pasos, reunión con el Ministerio de Educación, con la ministra Isabel Celaá, puesto que pertenece aquí a Euskadi. Bueno, lo vamos a dejar en cuarentena. De momento vamos a empezar con pequeños pasos, vamos a enviar, bueno, pues hemos recogido firmas, las vamos a mandar a Madrid con un escrito y bueno, vamos a marear un poquitín también en los medios para que sepan que, bueno, pues que no nos vamos a callar, que vamos a seguir luchando y que nuestros hijos tienen derecho a una educación. En la actualidad hay ya muchas familias que están en Fiscalía de Menores por el hecho de, bueno, pues les quieren quitar la custodia de sus hijos pues por no llevarles al colegio por tener patologías. Entonces creo que esto es inaudito, vamos, es una cosa de otra época de este país. Efectivamente.
Es que, sin comentarios. Sí, sin comentarios. Es que creo que las personas actuales van a hacer demócrata al señor Francisco. Bueno, vamos a dejarlo como algo gracioso, pero no lo es la preocupación que lógicamente tenéis ahí en el seno familiar, no solamente en tu caso, sino en el de todas las personas Miles. que forman parte de esa asociación, efectivamente, porque además queréis que los críos y crías no pierdan el año educativo, o sea, no pierdan un curso escolar, pues porque no se le facilite la materia y no se faciliten las condiciones pues para tener una educación de forma telemática, que es lo que al principio de la pandemia incluso hablaban, y bueno, parece que ahora todo ha cambiado. Muchísima suerte, Ana Ruiz, y adelante. Muchas gracias. Esperamos recibir información sobre las novedades que se puedan generar en torno a esta problemática. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un beso muy fuerte para Ana Ruiz. Ya estuvimos hablando con ella al principio, efectivamente, cuando comenzaba el curso escolar, y planteó en el colegio su situación familiar. Somos personas vulnerables a las que tenemos miedo de las consecuencias que un contagio en el domicilio podría acarrear, calificando un poco pues de insensible esta postura que no les permite una educación desde el hogar. Precisamente los siguientes temas que abordamos son de educación. Consejero de Educación, Joaquín Beldarraig. Por cierto, decimos a Ana que puede solicitar comparecencia en sede parlamentaria a explicar su caso. Tampoco servirá para mucho, pero lo hacen muchas asociaciones. Bueno, Joaquín Beldarraig, empezamos por él, porque se ha reunido con rectores de las universidades vascas y con Unibasq para informar de que se han cumplido los compromisos adquiridos en la declaración conjunta suscrita en abril de 2020 para alcanzar acuerdos de priorización que respondieran a la situación de emergencia sanitaria. Vamos, ¿qué dicen? Lo hemos hecho muy bien. Hemos hecho una evaluación de este año, de este difícil año, que recordaréis que en su momento, el 7 de abril del año pasado, se aprobó un documento motivado pues, por la situación en la que estábamos viviendo. Hemos hecho una valoración de ese documento, un balance de ese documento, además de hacer una previsión para los próximos meses y un desarrollo del mismo, marcándonos una serie de objetivos que principalmente están relacionados, primero, con lo que es la garantía de la presencialidad del alumnado en las universidades, siempre dotado de las condiciones de seguridad necesarias. Como segundo elemento, que sea el mínimo posible, que al menos los contagios intentar focalizarlos y minimizarlos en la mayor cantidad posible. Como tercer elemento, seguir trabajando con las empresas para garantizar esa forma, ese aprendizaje de dualidad que tan importante está resultando también para las universidades y para las propias empresas. Como cuarto elemento, el desarrollo de la digitalización. Si algo se ha evidenciado en estos momentos de pandemia, ha sido precisamente la importancia de la digitalización, y en ese sentido también he explicado a los rectores de las universidades, de nuestras universidades, el plan estratégico que tiene el Gobierno vasco para que dentro de lo que son los fondos Next Generation, los fondos europeos, también desarrollamos lo que es para nosotros algo muy importante, como es la digitalización de todo el sistema educativo, de todo su sistema educativo, empezando desde los más pequeños dentro del ámbito no universitario hasta todo lo que nos ocupa el sistema universitario. Y como quinto elemento también para los próximos meses es el seguir posibilitando la movilidad de nuestro alumnado, sobre todo a las universidades o países europeos. Este año se han movido 2.230 alumnos. Ha sido una cantidad inferior a otros años, pero creo que ha sido una cantidad también importante, y que también, a diferencia de otras comunidades autónomas, pues la nuestra también ha posibilitado que se siga trabajando en esta línea que para nosotros es tan importante. Y si todo esto ha sido posible, precisamente ha sido por la implicación que han tenido
todo el personal docente de las universidades, todo el personal investigador, todo el personal no docente, es decir, todo el mundo de las universidades que han hecho un verdadero esfuerzo para que todo esto haya sido posible. Y como no, aquí están los rectores como representantes de estas universidades y agradecerles en nombre del Departamento de Educación, en nombre del Gobierno, de todo corazón, esta implicación que han tenido en unos momentos tan complicados, tan difíciles, para sacar de esta manera tan bien coordinada todo este curso adelante, que tanto esfuerzo ha costado, pero que verdaderamente ha merecido la pena, porque ha tenido un gran reconocimiento por parte de la sociedad. Bueno, a lo mejor es que hoy, que es lunes, estoy un poco ácida, pero es que estos balances tan positivos... En fin, bueno, ya veremos luego cómo termina el curso escolar. Se ha reunido con los rectores, entre ellos con la nueva rectora de la Universidad del País Vasco, que es Eva Ferreira, a las 9:30 de la mañana. Estaba en sede parlamentaria, comparecía en la Comisión de Educación para informar a los partidos que forman parte del Parlamento Vasco del balance del curso y de los objetivos de la UPV para los próximos 4 años. 2 cuestiones destaco, una al hilo de lo que venimos hablando. Dice la rectora que el 75% de las clases son presenciales. Hace que hoy podamos mantener la presencialidad en el máximo nivel permitido por las medidas de seguridad. De que las clases son una semana telemática, otra semana sí acuden a la universidad, ese 75% no me cuadra bien. Y por otra parte, más importante, ahora volvemos a escuchar, es que pide vacunación para el personal universitario con el mismo tratamiento del personal de educación secundaria. Lo explica la rectora Eva Ferreira. Hace que hoy podamos mantener la presencialidad en el máximo nivel permitido por las medidas de seguridad. Y con esas medidas alcanzamos un 75% de presencialidad. Precisamente por el mantenimiento de esa presencialidad, reiteramos nuestra petición de que el personal universitario tenga el mismo tratamiento en el proceso de vacunación que el personal de educación secundaria. Esto lo hemos hecho llegar a quienes han de tomar estas decisiones. En el eje de formación, las actividades definidas giran alrededor de objetivos entre los que destacaría la relevancia que queremos otorgar a la formación dual, a la internacionalización, la innovación docente, la apuesta por la creatividad, la capacidad de vinculación de los trabajos fin de grado y fin de máster con los objetivos de desarrollo sostenible, la mejora de la empleabilidad, movilidad internacional, el impulso de las vocaciones emprendedoras y la ampliación de la red de aulas universidad-empresa. Resultados. Para 2024 nos gustaría haber desarrollado cosas como programas conjuntos dentro del consorcio Enlight, tener 5 programas más al menos Erasmus Mundus. El objetivo es no solo reforzar el papel de la Universidad del País Vasco como elemento nuclear de nuestra sociedad, sino que los problemas de ésta se hallen en el centro mismo de la actividad universitaria, como objetos de estudio, de debate, de investigación. Proponemos enlazar nuestra actividad con otros agentes sociales, a través de una mejora de la estrategia comunicativa y medidas, diseño y estudio de políticas de igualdad de género en la sociedad, intensificación de la relación con la sociedad internacional a través de la red Euskadi-Aquitania o el consorcio Enlight. En el campo de la investigación hemos mencionado, como es habitual, la transferencia del conocimiento. Pues bien, creo que podemos y debemos contemplar la transferencia también desde una perspectiva más amplia y concebir la transferencia de la cultura, de la opinión de los habitantes, desarrollo de una agenda cultural propia que premie la creación y difusión de la cultura vasca y su proyección local e internacional, impulso de la obtención del certificado BICAIN por más centros de nuestra institución, mayor porcentaje de personal con alto conocimiento de euskera y reducción de un 50% al menos el uso del papel. Y en estos momentos de alta actividad normativa es importante recordar que las universidades nos regimos por las normas de administraciones y que nuestra flexibilidad para realizar proyectos internacionales
de medio o largo recorrido o para dotarnos de infraestructuras necesarias para la investigación está muy limitada. Cada euro que recibimos, ya sea público o privado, debemos como para personal de administración y servicios. Creo que las universidades públicas somos las únicas administraciones públicas con una misión clara de transferencia y, por tanto, de captación de recursos externos. Si la captación de recursos externos no puede acompañarse de mejora y agilidad en la gestión, nos podríamos ahogar en nuestro propio éxito. Bueno, también en la Comisión de Educación ha estado un representante de una asociación denominada GapTime. Este nos ha parecido interesante. El portavoz se llama Roberto Álvarez y ha acudido al Parlamento para explicar las soluciones que se están diseñando en materia de ciberseguridad aplicada a las aulas, aplicado a los escolares. Su objetivo, limitar el bullying, el acoso y el ciberacoso a los menores. A ver, lo cierto es que a principios, en enero concretamente, creo que fue del año pasado, solicitamos poder presentar lo que estábamos haciendo en los centros al área de innovación educativa. Y bueno, Lucía Torrella nos recibió y le explicamos un poco lo que hacíamos porque nos sentíamos en la obligación, ¿no? Ya estábamos en los centros y bueno, queríamos que nos conocieran. Bueno, a partir de ahí se nos puso en contacto con Visicasi para ver si podíamos encontrar algún punto de sinergia, cómo ayudarnos, y nosotros hicimos una propuesta para hacer un estudio similar al que hemos hecho en la concertada en la escuela pública vasca. Eso lo hicimos en diciembre del año pasado y lo cierto es que no hay contestación, o sea, ni en sentido positivo ni negativo. No sé más del asunto. Referente a bullying y ciberseguridad, ¿cómo podríamos solucionar, ¿no? Este problema o por lo menos minimizarlo? Bueno, yo cada vez estoy más convencido de que lo que tenemos que hacer es educar en edades tempranas. No tengo ninguna duda sobre esto, ¿no? Pero a la vez nos tenemos que apoyar en la tecnología para ayudarnos primero a prevenir situaciones e identificar aquellas que están sucediendo, porque además el tiempo que lleva expuesto un menor a un problema de este tipo, por ejemplo a bullying, es determinante. O sea, siempre que ha pasado más de un año, ya el impacto en el menor tiene consecuencias muy difícilmente solucionables. Entonces, cuanto antes se detecten los casos, mucho menos será el impacto en la persona. Y luego, referente a la tecnología, nosotros el hacerlo con videojuegos no es casual. Es que nos estamos encontrando en centros incluso que tienen implantado Kiva, el método antiacoso más extendido, que al videojuego 11 alumnos le están diciendo que otro compañero está sufriendo acoso escolar y ninguno de los 11 había utilizado los mecanismos de Kiva. Creo que esto tiene que ver mucho con el empatizar y llegar a ellos a través de su lenguaje natural, y en este caso los videojuegos se muestran como una herramienta muy efectiva. Entonces, para ellos es muy difícil hablarle a un adulto o contarle una cosa de este tipo, pero les es muy sencillo o muy fácil hacerlo a la tecnología. Creo que es una buena herramienta que deberíamos utilizar. Y no sé si me dejó algo. Bueno, había una pregunta muy interesante también referente al perfil de las personas TIC que nos han recibido en los centros, ¿no? Para hacer la auditoría de ciberseguridad. El perfil que nos recibe tiene las competencias necesarias que debe tener para el perfil. Pero el problema es que la ciberseguridad es un área muy específica de las TIC. Y de hecho, en el mundo empresarial se están incorporando profesionales expertos en esta materia, porque una persona que sabe de TIC no tiene por qué saber de ciberseguridad. Es demasiado amplio el área, ¿no? Entonces, y luego hay que tener en cuenta además que la ciberseguridad es un concepto que no es estático, se degrada. O sea, hoy la foto puede estar perfecta de toda la infraestructura, pero en la medida en que se van incorporando nuevos usuarios o nuevos dispositivos, pues se van tocando esas configuraciones y se empieza a degradar. Por eso lo que conviene es hacer revisiones periódicas y además hechas por no el que ha implementado los cambios, sino que sea un tercero, ¿no? No por desconfianza, sino simplemente porque 2 ojos o 4 ojos ven más que 2. Esto es muy habitual en el mundo empresa y habrá que incorporarlo a la educación igual, porque al final se van a comportar como pequeñas empresas dentro de este nuevo ámbito. Entonces, por eso
Sí, entiendo que pueda ser muy costoso incorporar expertos en ciberseguridad a cada uno de los colegios, pero sí yo recomiendo desde luego hacer estas auditorías periódicas, estas revisiones que ayuden al centro a tener la ciberseguridad de una forma más ordenada, ¿no? Muchas veces nos cuesta un poco hacer ver a las personas el impacto que puede tener esto, ¿no? Nosotros estamos convencidos de que va a ser mucho y muy alto. El mundo empresa lo conoce. Y luego, creo que es importante también saber que los casos de acoso escolar realmente no afectan únicamente a los menores. Esto no es una cosa de niños, porque primero esos chavales en muy pocos años dejan de ser niños y son adultos, ¿no? Y toda esa sobreexposición a la violencia, no me refiero ni al que la sufre ni al que la comete, ¿no? Pero al que la ve. Pues bueno, seguro que dejan mella en sus conciencias y están viendo que a veces la violencia es un método o una forma para conseguir un fin sin apenas consecuencias. Es algo creo que tenemos que combatir y tenemos que poner mucho más foco en que no suceda. Esto no es específico del País Vasco, ocurre en todo el mundo y el problema de ciberseguridad también ocurre en todo el mundo y es algo forzado por el COVID, pero que está ahí y que va a hacer muy vulnerables a todas las sociedades que no pongan foco en corregir este problema porque, desde luego, se está abriendo una vía a que ciberdelincuentes puedan llegar a cualquier tipo de personas buscando dinero, que es finalmente lo que hacen. Un poquito de información municipal que nunca viene mal. En este caso hablamos de Durango. Hasta allí se ha desplazado el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, para mantener un encuentro con la alcaldesa de esta localidad, con Inma Garrastachu, para conocer cuáles son los objetivos que se plantean del uso de los espacios liberados por el soterramiento del tren al paso de esta localidad. Bueno, la reunión ha sido correcta, incluso yo creo que cordial, y espero que sea una primera toma de contacto. Hemos querido dejar bien claro en esa reunión que el Gobierno vasco tiene unos derechos edificatorios reconocidos en el planeamiento urbanístico de Durango, en sus normas subsidiarias y desarrollados en el PERI, y que es el punto de partida de todo esto. Nosotros, en cuanto al diseño de cómo se plasman esos reconocimientos urbanísticos, nos da igual que sean torres de 18 pisos o que sea otro diseño urbanístico distinto, pero los derechos edificatorios son los que son y forman parte del patrimonio del Gobierno vasco y, por lo tanto, del conjunto de la ciudadanía vasca, ¿no? A partir de ahí, si es que esto se asume por parte del Ayuntamiento de Durango, como así está reconocido en sus normas subsidiarias, pues estaríamos dispuestos a trabajar con ellos en lo que puede suponer un diseño distinto que el previsto actualmente. Está un poco en manos de ellos, manos del Ayuntamiento, el que compartan esta reflexión a nivel interno y que nos respondan. Esto es en lo que respecta a la información sobre el municipio de Durango. Nos cambiamos de comunidad. Hoy mismo hemos conocido que Cantabria ha entrado en alerta roja, como ya se preveía. De los 6 indicadores que se tienen en cuenta, 4 se encuentran en nivel alto y entre ellos uno de los que más se valora, que es el incremento de ingresos en las UCIs. ¿Esto qué significa? Pues que se vuelven a las medidas más restrictivas, como la prohibición de consumir en el interior de los establecimientos hosteleros o los aforos. A un tercio. Lo ha avanzado el vicepresidente del Gobierno, Pablo Zuloaga, quien ha hablado también de la vacunación AstraZeneca en esta localidad, en esta comunidad, perdón. Cantabria no administrará ninguna dosis de la vacuna de AstraZeneca a personas que no hayan cumplido 60 años, a pesar de que estuvieran vacunadas para el día de hoy, donde se lleva esta vacunación en el Palacio de Exposiciones de Santander o en el Hospital de Liencres. Otros datos que nos facilitan desde el Servicio Cántabro de Salud es que, a pesar de la decisión tomada con AstraZeneca, serán 7.388 personas de 65 años las que se vacunarán a lo largo de esta semana, y también conocer el dato: en Cantabria se han administrado 21.690 primeras dosis de AstraZeneca sin efectos adversos reseñables. Hay que tener en cuenta que la primera dosis
que se inoculó de la vacuna de AstraZeneca en nuestra comunidad autónoma fue la segunda semana de febrero y que, por tanto, el debate sobre la segunda dosis que hay que aplicar a una persona en Cantabria de AstraZeneca tenemos margen para resolverlo a través de las explicaciones técnicas que dé la EMA hasta la segunda semana de mayo. Por lo tanto, el Gobierno de Cantabria, la Consejería de Sanidad, está pendiente de la resolución que tome la Agencia del Medicamento Europea para saber qué decisión tomar sobre la segunda dosis a las personas vacunadas con primera dosis en Cantabria. Vale, y verán ustedes, siempre está mirando el móvil, efectivamente. Estoy aquí mirando el móvil porque acabo de enterarme de que hoy es 12 de abril y Día de la Atención Primaria. Seguro que ustedes tampoco lo sabían, ¿verdad? No me engañen. Día de la Atención Primaria. Es lo que nos viene marcado desde Paciente Activo. Hoy 12 de abril, Día de la Atención Primaria. Bueno, pues felicidades a todos el personal de la atención primaria y a todos los demás también. Recordamos, Janssen, la vacuna Janssen, la nueva, llega mañana martes, se repartirán a todas las comunidades. Aquí en Euskadi recibiremos, o esperamos, o sobre todo espera desde el Departamento de Salud, recibir 250.000 dosis de esta vacuna, eso sí, entre abril y junio, no de golpe, 250.000 dosis. Dicho así, entre abril y junio es poco, con esto no vacunamos mucho, pero bueno, recuerden que la Janssen va destinada al colectivo de las personas mayores, vale. Ya les hemos dicho que de nuevo se cita a los mayores, bueno, a las personas de entre 70 y 79 años. He hecho esta pausa porque me dicen, de 70 hoy en día no son mayores, efectivamente, pero se cita a las personas de entre 70 y 79 años para proceder a la vacunación. Por cierto, la vacuna Janssen, que es la que se aplicará también a este colectivo, también tiene efectos adversos. Y hay un listado ya, pero bueno, 1 de cada 3 personas que reciban esta vacuna va a sufrir dolor de cabeza y fatiga. Bueno, tampoco... Y 1 de cada 10 fiebres y náuseas. Los efectos desaparecerán en 1 o 2 días. Esto puede ser efectos de la vacuna Janssen. No les hemos contado que la Ertzaintza ha detenido a 4 personas este fin de semana acusados de delito de desobediencia y atentado por negarse a identificarse o agredir a agentes cuando estaban velando por el cumplimiento de las medidas restrictivas. Los arrestos se han producido en municipios como Bilbao, Baracaldo y también en Vitoria-Gasteiz. Además, otras 110 personas han sido denunciadas por saltarse las restricciones de movilidad, por no portar mascarillas, hombre, que ya esto, y o no mantener las distancias de seguridad. En total se han propuesto 247 propuestas de sanciones, así como se viene hablando. En Baracaldo, que sí, en Baracaldo ha sido en el parque infantil del barrio de La Paz por desobediencia grave tras negarse a identificarse de forma reiterada cuando le informaban que tenía que ponerse la mascarilla. En Bilbao también trató de golpear a los ertzainas cuando le estaban recriminando y pidiendo que se identificara. Y en Vizcaya también 11 personas en Arrigorriaga al estar usando un antiguo bar como choco, es decir, que estaban reunidos, y también en otro choco de Orduña, etcétera, etcétera. Bueno, nos pedían que informáramos un poco de estas cuestiones y dónde había tenido lugar el incidente en Baracaldo, pues ya saben, en el polígono de La Paz. De nuevo volvemos a sede parlamentaria. En esta ocasión ha habido Comisión de Economía y allí quien ha tenido que intervenir se llama Javier Losa y es director de la Oficina de Control Económico. En su intervención ante los portavoces parlamentarios ha explicado la labor de inspección de los contratos menores, que son los que realizan diferentes empresas, o sea, por un precio considerado menor, ahora él mismo lo explicará, y son los contratos realizados en los diferentes departamentos del Gobierno vasco durante el año 2020.
confusión y mucha inseguridad jurídica, ¿no? Prueba de ello es que había muchas recomendaciones y muchos dictámenes y pronunciamientos de las diferentes juntas asesoras, juntas consultivas de contratación, tanto del Estado como de las comunidades autónomas, que eran contrarias entre sí. Unas opinaban de una manera, otras opinaban de otra, entonces al final era una situación que no aportaba esa seguridad jurídica que toda norma debe de tener, ¿no? En función de eso se modifica la regulación en el mes de febrero del 2020, y la regulación actual de contratos menores es muy escueta. La ley de contratos es una ley muy farragosa, con cientos de artículos, que habla de cómo debe de ser la contratación. De alguna manera lo que hace es adapta las directivas europeas sobre contratación, las adapta al Estado español, y sin embargo en todo ese texto legal los contratos menores solamente aparecen en dos artículos, en el 118 y en el artículo 29, ¿no? Entonces el 118, ¿qué dice? Dice, se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trata de contratos de obras, o a 15.000 euros cuando se trata de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados. Bien. En los contratos menores, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta ley establezcan. En el contrato menor de obras deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Bueno, bien, sigue hablando algo más de los contratos de obras, contratos menores de obras, el informe de las oficinas de supervisión, temas, bien. Y luego ya el punto 5 de ese artículo dice: lo dispuesto en el apartado segundo de ese artículo no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifica a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar, para realizar pagos menores siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros. Es decir, que incluso ya para los que son menores de 5.000 no es de aplicación pues el tema del informe que motive la necesidad del contrato ni que no se está alterando su objeto, ¿no? Y luego ya el último punto dice que los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4, ¿no? Que es un artículo de ley de contratos que dice que que habrá que publicar por lo menos su objeto, la duración, el importe de adjudicación y la identidad del adjudicatario, ¿no? Bien, el artículo 29 de la ley de contratos, que es el otro que también menciona los contratos menores, habla del plazo de duración de los contratos. Dice: los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118, es el anterior, no podrán tener una duración superior a 1 año ni ser objeto de prórroga. Es decir, un contrato menor no puede ser mayor de 12 meses y tampoco ser objeto de prórroga, ¿no? Bien, eso es un poco lo que dice la ley, ¿no? Luego sobre esta, pues ha habido, efectivamente, como decía el parlamentario, pues una serie de recomendaciones, ¿no? Y terminamos con el apartado más institucional, el de las intervenciones en sede parlamentaria. Y es que les estaba escuchando yo y ahora me estaba diciendo, claro, es que como han estado toda esta semana pasada de vacaciones de Semana Santa, ahora han tenido que agilizar rápidamente. Entonces, hoy por lo menos ha habido 4 comisiones en el Parlamento Vasco. Les hemos hablado de la de Educación, esta que ha sido de Economía, una que tiene lugar esta tarde y otra tercera más, que es la de Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad, que es la que vamos a hacer referencia en el próximo minuto, y en el que ha intervenido una abogada del Estado. Ella se llama Elisa de la Nuez Sánchez, además de abogada del Estado, es secretaria general de una fundación.
La fundación se llama Hay Derecho. Es una fundación sin ánimo de lucro que promueve la regeneración institucional y la lucha contra la corrupción. Me interesa mucho resaltar los aspectos de la ley que creo que tienen que ver con estas cuestiones. El sector público, y la primera idea es que efectivamente hay que abordar una racionalización porque la impresión que tenemos en la Fundación a partir de algunos estudios empíricos que hemos realizado es que hay una gran heterogeneidad, ¿no? Y un gran número de entidades del sector público y que no es fácil, por lo menos desde el punto de vista del ciudadano, conocer a veces bueno, cómo funciona. Le digo por nuestra experiencia, hemos hecho algún estudio donde el primer problema era saber qué entidades componían el sector público, más allá después de averiguar un poco cómo funcionaban o cuestiones de transparencia. Por tanto, en ese sentido, yo creo que bienvenido todo lo que sea racionalizar, listar y de alguna forma poner orden, vamos a decirlo así, en el sector público. No obstante, sí les quería advertir de algunas cuestiones que se aprecian en la ley, no tuvo mucho recorrido. Entonces, advertirles un poco también que está bien hacer el trabajo, digamos, de diagnóstico, de informe y consultivo, pero que evidentemente si esto se queda en una serie de propuestas, una serie de informes que se quedan en un cajón, pues se ha avanzado poco, ¿no? Y reconozco que me ha recordado un poco esta comisión a la comisión Cora. Y también otra advertencia con relación a un aspecto de la ley que llama también un poco la atención es la gran cantidad de ellos se quedan en nada. Esto como advertencia general. Y mañana comienza en Bilbao la nueva campaña de bonos del comercio del año 2021. A ver, empieza mañana. Lo que pueden hacer mañana martes, que es 13 de abril, es la adhesión de los establecimientos a la adquisición y canje de los bonos, porque luego los bonos los puede adquirir el ciudadano a partir del 5 de mayo. Hay novedades, Hay novedades como que, por ejemplo, va a haber más bonos, más sectores, porque se incluye peluquerías, estéticas, masajes, atentos, fotografía, lavandería y gimnasios. Pero los bonos sí serán del mismo coste, 30 euros, 15 los pone el ayuntamiento y 15 la persona. Lo explica el concejal Xavier Ochandiano. Este martes, 13 de abril, ponemos en marcha la campaña Bonos Bilbao de Comercio, correspondiente al Plan Bilbao Aurrera 2021. Tras el éxito de las campañas que por primera vez lanzamos el pasado año para hacer frente a la COVID, de una forma un tanto pionera, ahora volvemos con una nueva campaña de bonos dirigida únicamente al sector del comercio. Las novedades son varias. En primer lugar, el proceso de adhesión de los establecimientos arranca el 13 de abril. La compra y el canje de los bonos por parte de la ciudadanía comenzará el 5 de mayo y finalizará el 30 de junio. Se trata de concentrar en un periodo relativamente breve el impulso al comercio de la ciudad. Invertimos más dinero y tendremos más bonos. En total, el ayuntamiento destinará 1 millón de euros que generará un volumen de negocio en la ciudad superior a 4.400.000 euros. La cifra de bonos asciende a 64.115 frente a los 48.000 de la campaña inicial. Nuevamente serán bonos de 30 euros, la mitad de cuyo valor aporta el Ayuntamiento de Bilbao, y se adquirirán en la misma plataforma, www.bonobilbao.eus. Como novedad, en esta ocasión, para facilitar el acceso a las personas que se desenvuelven un tanto peor con las nuevas tecnologías, posibilitaremos que las personas mayores de 65 años adquieran también los bonos en los propios establecimientos. Y como última gran novedad, decir que añadimos nuevos establecimientos y, por lo tanto, nuevos subsectores. Servicios de imagen personal, fotografía, lavandería y gimnasios. Nuevamente, insistir en que el objetivo prioritario del Ayuntamiento de Bilbao es estar al lado de los sectores más afectados por la crisis y que, de alguna manera, la ciudadanía recupere el impulso en ese consumo en el comercio de la ciudad, un consumo responsable para que nos ayude pronto a salir de esta situación.
Y nos vamos a continuación en directo hasta las instalaciones de Lezama, porque allí ha dado comienzo la rueda de prensa del jugador del Athletic. Y le tienen Dani García, 5 días de la final de la Copa del Rey que le enfrenta al Barça. Con sus declaraciones, con Dani García, les dejamos, volvemos mañana. Agur. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, lo hemos hecho, ha sido una semana dura, con 2 partidos de Liga que no hemos conseguido ganar, pero creo que por momentos ha visto el Athletic que queremos y ya dijimos que desde el lunes tenemos que venir todos con el cuchillo en la boca y preparar el partido lo mejor posible, porque es una opción única de levantar un título con el Athletic y no solo eso, sino el que te lleva a Europa y es una ilusión también por todos el jugar una competición europea. Hola Dani, Ander Cotorro del Diario Marca. Acabas de hablar de que el equipo tiene que ir con el cuchillo en los dientes. ¿El hecho de que hayáis jugado una final del modo en el que no queríais jugarla, que no la compitierais como la queríais competir, os hace tener más motivación y en cierto modo os da un puntito más todavía de ganas de jugar este partido? Lo que digo, el hecho de no haber disputado así esa final. Gracias. No, yo creo que pues sí que te quieres quitar ese mal sabor de boca, pero te lo quieres quitar desde el día siguiente que pierdes esa final. Lo hemos intentado hacer estos partidos de Liga y por momentos sí que se ha visto a un buen Athletic al que queremos. Sabemos que tenemos la opción de quitarnos esa espina, que es un partido complicado porque jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, pero ya lo hemos demostrado no solo en esa Supercopa, sino en el partido del Camp Nou también, que para ganarnos tuvieron que sufrir, y aquí en San Mamés también, en la Copa del año pasado. O sea, yo creo que ellos son favoritos, pero saben que van a tener 11 delante que van a morir en el campo y que se van a dejar todo. Lo que te digo, no es para olvidar el partido pasado, creo que son 2 finales diferentes. Si hubiésemos ganado la anterior, iríamos con las mismas ganas a esta que como vamos a ir. Dani, comentaba Marcelino después del partido del otro día que ganar la Supercopa, todo el esfuerzo de las 2 copas, que la remontada en la Liga, que quizás el equipo no da para tanto, que es muchísimo esfuerzo. ¿Tú lo ves así, que en Liga va a ser muy complicado seguir remontando o intentar remontar para llegar a la 7ª plaza? Hombre, cada jornada que pasa pues tienes menos opciones. A mí me da pena, ¿no? El que hayamos empatado tanto y no hayamos conseguido, aunque sea 2 victorias, que estaríamos ahí enganchados. Tenemos esta Copa, que aparte de levantar la Copa, como he dicho antes, es ir a Europa y nos salva, ¿no? El año, bueno, nos salva, no, sería la leche, ganar Supercopa, Copa y ir a Europa. Pero pase lo que pase, sinceramente no creo que cuando termine esta final vayamos a decir a tomar por saco ya todo. Creo que mientras queden puntos tenemos que dar lo máximo e intentar escalar posiciones. Hola Dani, otra vez. El Barça viene de perder el clásico contra el Real Madrid. ¿Tú crees que es mejor pillarle así después de perder ese partido que para ellos es muy importante? ¿O quizá hubiera sido mejor que hubiera ganado para que vendrían menos presionados? Gracias. Bueno, creo que al supuestamente ser un equipo menor nosotros van a venir con la misma presión. Ellos son los favoritos y tienen la presión de ganar este título porque son el Barcelona. No sé si es mejor que ganen o pierdan contra el Madrid. Vi el partido y la primera parte fue para el Madrid y la segunda para el Barça y pudieron haber empatado al final, pero no creo que ellos les pase factura el haber perdido el otro día, porque creo que están más que acostumbrados a este tipo de cosas, más que nosotros, ¿no? Y lo vuelvo a decir, favoritos son ellos, pero creo que la ilusión para nosotros es el doble que ellos. Hola Dani, Kevin Doyle de nuevo. Me imagino que habrán sido momentos durísimos, o sea, para todo el grupo, y habréis hablado mucho, ¿no?, de lo que ocurrió en la Cartuja para que no se repita, pero cuando habláis de lo que ocurrió, ¿a qué conclusión llegáis? ¿Puede ser un bloqueo? ¿Puede ser una demasiada responsabilidad en la mochila después de incluso muchas finales que el equipo quizá no compitió? ¿A qué crees que se debe lo que ocurrió en la Cartuja?
Bueno, pues sí que ha sido días duros y como en las victorias se muestra la felicidad, creo que el decir que hemos estado jodidos no nos va a hacer ni mejores ni peores. Nos va a hacer ver la realidad, ver lo que hicimos mal y te va a hacer ver que no tienes que sentirte como te sentiste en esa final, ¿no? No es que tuviésemos ni presión, ni la mochila, ni nada. Lo único que somos personas y a veces te sientes con más confianza, con menos, con más miedos o con menos, y en ese día pues no nos encontramos a nosotros mismos. Tú si empiezas un partido y sale todo bien, pues te vas creciendo y si empiezas un partido con dudas, las dudas te van creciendo también, y creo que eso fue lo que nos pasó. De puertas para adentro creo que hemos hablado, hemos corregido y lo que te digo, el lunes, una semana por delante muy ilusionante y hay que prepararlo futbolísticamente entre semana para que se vea el mejor Atleti el sábado. Hola Dani, Ander otra vez. ¿Qué mensaje le mandarías a ese aficionado del Athletic que es pesimista y que a día de hoy no cree que podáis levantar la copa este fin de semana? Muchas gracias. Bueno, el primer día que salí a la calle salí con gafas y con gorra y me di cuenta de que estaba haciendo el ridículo, porque pensando que ese aficionado pesimista me iba a venir a decir algo, fue todo lo contrario y aparte me han hecho cambiar muy el pensamiento, ¿no? Llegamos aquí de la Cartuja y teníamos aquí 100 personas animándonos y cada vez que he salido a la calle lo único que he recibido son ánimos sin ningún reproche, y desde aquí tanto yo como mis compañeros queremos dar las gracias porque nos sentimos muy respaldados y de momento no he visto ningún pesimista por la calle, sino todo lo contrario, aparte de que están con nosotros, de que siempre los mensajes son de que pase lo que pase, están orgullosos de lo que les estamos haciendo vivir, de vivir semanas como esta con una final por delante, o sea que creo que los ánimos de la afición están muy arriba. Al hilo de esto, Dani, ¿tú crees que si hubiese habido gente en la Cartuja, pues ponte 30.000 del Atleti, o si los hubiera este sábado, os hubiese llevado, os hubiese levantado el otro día con la Real y podrían tener ese efecto con el Barça, o todavía os habríais sentido más responsabilizados y os habrían empequeñecido más? Creo que la responsabilidad es la misma y, hombre, pues claro que tener 30.000 personas ahí animándote, pues en momentos de duda o de bajar brazos te levantan. Nosotros intentamos hacer el partido lo mejor que podíamos, estando o no estando afición. No salieron las cosas, pero siempre que está la afición siempre te sube el ánimo, te apoya y en los momentos críticos pues es un apoyo. Vale, terminamos. Gracias, Dani. A vosotros. Gracias.